A nuestro grupo le ha tocado el tema de torres de humidificación. Entre los usos que tiene es el enfriamiento de un líquido, el enfriamiento de un gas caliente, así como también la humidificación de un gas y la deshumidificación de un gas, como también entre unas operaciones tenemos también el enfriamiento por evaporación. Buenos días, ingeniero. El día de hoy voy a exponer acerca de las partes que conforman la torre de humidificación. Como podemos ver, en este caso tenemos la carcasa. La carcasa es el lugar donde se almacenan todos los componentes de dicha torre. Generalmente está construida a base de materiales resistentes a la corrosión, ya que está en continua interacción con agua y aire, que son principales promotores de la misma. Generalmente puede ser materiales como acero inoxidable o diferentes materiales que quepan dentro de la misma categoría. Estas torres cabe recalcar que se recubren con material termorresistente, dado que al expulsar energía en forma de calor pueden perder eficiencia. También cabe recalcar que la torre en sí, la altura mínima de las mismas, depende mucho de los propósitos que se les puedan dar. Generalmente en torres pequeñas y medianas la escala está entre 1 a 3 metros, mientras que en términos industriales estos términos suben exponencialmente. En este caso voy a explicar acerca de lo que son los ventiladores y su funcionamiento dentro de la torre de humidificación. Los ventiladores, como podemos ver, controlan lo que es la entrada de aire y de salida dentro y fuera de la torre. Estos pueden estar ubicados al inicio o final de la torre, generando distintas reacciones al paso del mismo, ya que aceleran o disminuyen la velocidad a la cual caen las gotas, así maximizando o acelerando la transferencia de masa. En este caso voy a hablar acerca del sistema de distribución y las tuberías de pulverización. El sistema de distribución, como podemos ver, son tuberías interconectadas que van desde la fuente de alimentación hasta dentro de la torre, donde aquellas tuberías pasa agua a través de ellas, que puede ser caliente o frío dependiendo de lo que se busque, en las cuales llegan hasta ciertos aspersores o pulverizadores donde se reduce el tamaño de las gotas, así requiriendo menor energía de activación y mejorando la transferencia de calor. En este caso voy a hablar acerca de lo que es el relleno. El relleno, como pueden ver aquí, es una estructura que generalmente está hecha a base de PVC o polietilvinilo, que generalmente se basa en filas de tuberías o láminas colocadas unas sobre otras con pequeños orificios o poros, mediante la cual, por efecto de la gravedad, caen las gotas a través de estos orificios y entran en contacto directo con el aire. Dependiendo de la temperatura del agua, que se puede humidificar o deshumidificar el aire. Parte de la explicación voy a explicar acerca de lo que es la fuente de alimentación, la bandeja de recolección y el depósito de agua residual. Lo que es la bandeja de alimentación es un depósito, un cilindro, un contenedor en donde se almacena el agua. Este viene compuesto por un calentador, el cual, dependiendo de lo que se busque, ya sea humidificar o deshumidificar el aire, se calienta o se enfría el agua. Esto se conecta directamente al sistema de distribución por tuberías y llega a los pulverizadores. Por parte de la bandeja de recolección, es una bandeja en la parte inferior de la torre en la cual se recolecta aquel agua que no se evaporó con el tiempo y quedó residual, se asienta en esta parte, se sedimenta y esta se conecta directamente a el contenedor de agua residual, en el cual a través de tuberías y por un compresor se recicla el agua desde este punto hasta el contenedor de alimentación de la torre. Bueno, siguiendo con las torres de humidificación o enfriamiento, estas se clasifican según la forma de suministro del flujo de aire, existiendo dos grandes grupos, las torres de circulación natural y las torres de flujo mecánico. Las de circulación natural utilizan el movimiento natural del aire sin necesidad de ventilador. En cambio, las de tiro mecánico, el flujo del aire es artificial utilizando un ventilador situado en la zona de descarga del aire. Dentro de estos grupos existen varios tipos. Entre los más utilizados dentro de la industria tenemos las torres de tiro natural, que pertenecen a este primer grupo, y las torres de tiro inducido,
perteneciente a la clasificación de tiro mecánico. El principio de funcionamiento depende del tipo de torre. Estas torres pueden ser de flujo natural o forzado, como mencionamos anteriormente, pero también pueden variar la configuración según la dirección de los flujos de aire y agua, pudiendo dar un flujo cruzado o un flujo contracorriente. A pesar de ello, la mayoría de torres se componen de las mismas partes dispuestos de una manera con muy poca diferencia. Esto conlleva a que tengan un mismo principio básico de operación. Con tal motivo, para la explicación del proceso de humidificación, se describirá el funcionamiento de la torre de tiro inducido en contraflujo o contracorriente, que es el tipo de flujo más común. En este caso, primeramente, el agua caliente se bombea hacia la parte superior para distribuir el agua sobre el relleno mediante sistemas de distribución por gravedad o rociadores presurizados. Los sistemas de distribución de dispersión cuentan con una serie de tuberías equipadas con boquillas pulverizadoras o de dispersión situadas dentro de la torre sobre el relleno, distribuyendo el agua de forma uniforme sobre él. En cambio, el aire ingresa por las rejillas o aberturas laterales ubicadas en la parte baja de la torre. En este caso, el aire es impulsado por el ventilador hacia la parte superior, pasando por el relleno en la parte media. En la parte central se encuentra el relleno o empaque, el cual es la zona de intercambio que expone continuamente una película superficial de evaporación a la corriente de aire, con la finalidad de que se dé una mayor transferencia de masa y de calor, mediante el aumento de la superficie de contacto entre aire y agua. El agua desciende por estos canales de relleno y al mismo tiempo el aire asciende por toda la extensión del relleno y carga consigo el vapor, que retiene el calor retirado del agua. Por tanto, el aire se satura de humedad al pasar por el relleno, mientras que el agua que desciende por los canales de relleno es enfriada. El aire caliente sale por la parte superior y el agua enfriada es depositada. El aire caliente arrastra pequeñas gotas de agua y para que no se dispersen en el ambiente exterior, se instala un separador de gotas antes de la salida de la corriente de aire para que choquen contra las paredes, éstas se aglutinen y caigan por gravedad. El agua enfriada se recoge en el estanque colector ubicado en la parte inferior de la torre, donde es nuevamente recirculado al sistema. Muy bien, los datos del ejercicio 7.11 de operaciones de humidificación se tiene el flujo del líquido, que es de 15, la temperatura entrante a la torre de enfriamiento es de 45 grados centígrados, la temperatura del aire entrante por el bulbo seco es de 30, la temperatura del bulbo húmedo es de 24, la relación aire-vapor 1,5 veces el mínimo, la constante de transferencia, que es de 0,90, la rapidez del líquido como mínimo es de 2,7 y la rapidez del gas como mínimo es del aire, es de 2,0. Para el cálculo de la entalpía de entrada, pues básicamente se va a hacer una relación entre la entalpía de la relación aire-vapor y la de la temperatura del líquido. Entonces ahora nos vamos a guiar por este punto N, que es las condiciones al fondo de la torre, que básicamente a 29 grados centígrados se tiene una entalpía de 72.000, por lo que se quiere la entalpía a 45 grados centígrados. Nos guiamos gracias a la curva de equilibrio presente en la gráfica, en donde a 45 grados centígrados del líquido se tiene una entalpía de 209.500 Nm por kilogramo. Entonces, para seguir con los cálculos, nos vamos a guiar de esta fórmula, en donde se va a utilizar el flujo de líquido, que se va a multiplicar por la capacidad calorífica, dividido por la rapidez del gas mínimo, el cual es igual a la entalpía 2 menos la entalpía 1, dividido por la temperatura 2 menos la temperatura 1 del líquido. Lo que se quiere encontrar en esta relación es el valor de la rapidez del gas mínimo, por lo que para poder aplicarle esta condición, que la relación aire-vapor es 1.5 veces el mínimo, por lo cual ese nuevo valor de la rapidez del gas nos va a dar un nuevo valor de la entalpía 2. Al aplicar la relación de 1.5 al mínimo a la rapidez del gas, se tiene que el valor es de 10,97 kilogramos por segundo, en donde la nueva entalpía 2 resulta ser, utilizando el nuevo valor de la rapidez del gas, se tiene que la entalpía es de 163.600 Nm por kilogramo.
Graficando las nuevas condiciones, se tiene que a 45 grados centígrados se tiene una entalpía de 163.600 Nm por kilogramo. Entonces aproximadamente daría cerca por la mitad de estos dos intervalos, en donde graficando desde N hasta este nuevo punto se tiene esta nueva línea de operación, siendo N obviamente las condiciones del fondo de la torre. Ahora, con los valores ya de la rapidez del gas y la rapidez del líquido, junto con los flujos de ambos casos, se puede sacar las secciones transversales de los mismos. Resultando para la sección transversal de un flujo líquido, del flujo líquido sería de 5,56 metros cuadrados y para la del gas de 5,50 metros cuadrados. Ahora, con los valores de la entalpía, podemos completar ya esta siguiente tabla, en donde a diferentes valores de temperatura, en el rango de 29 grados centígrados a 45 grados centígrados, que es los valores de operación, se toman los valores de entalpía, en donde se toman los valores de la curva de equilibrio y los de la nueva línea de operación, en donde al restar estas dos entalpías se obtiene esta fuerza motriz, que es H1', que sería las entalpías de la curva de equilibrio, menos H1, que sería de los valores de entalpía de la nueva línea de operación. Haciendo uso de una calculadora gráfica, se toman como datos en X, o sea en el eje de las abscisas, los valores de la entalpía de la nueva línea de operación, y en el eje Y se toma la diferencia de ambas entalpías. Con los datos de la tabla se puede sacar el área de debajo de la curva, el cual da un valor de 3.27. El área bajo la curva obtenida, que fue de 3.27, resulta ser esta identidad, el cual es el coeficiente de transferencia de masa por la altura, y esto dividido para la rapidez del gas, en donde el coeficiente de transferencia de masa resulta ser de 0,90 y la rapidez del gas, que es de 2,0. Entonces, buscando la altura, se tiene que es de 7.22. Esto resulta ser la altura empacada de la torre. Ahora se va a calcular las necesidades de agua por compensación. Entonces, para ello se va a realizar el siguiente balance de materia, el cual es por compensación y eliminación continua, en donde M resulta ser la rapidez de compensación, B es la velocidad de eliminación, E es la rapidez de evaporación y W es la pérdida por arrastre. Ahora, para calcular B, que es la velocidad de eliminación, se sigue la siguiente fórmula, en donde se va a requerir el valor de E, que es la rapidez de evaporación, y E se consigue con esta fórmula, el cual es multiplicando la rapidez del gas por el área de la sección transversal por la diferencia entre las humedades absolutas, en donde se entiende que la humedad absoluta del aire entrante es de 0,0160 y se supone que el aire saliente está básicamente saturado, entonces sería del aire que sería el valor de 0,0475, en donde aplicando las respectivas operaciones se tiene que la rapidez de evaporación es de 0,3465 kilogramos por segundo. Ahora, para el cálculo de W, que es la pérdida por arrastre, básicamente se va a suponer que hay una pérdida del 0.2%. Entonces, al flujo del líquido se le va a multiplicar tal porcentaje y da como resultado 0.03 kilogramos por segundo de pérdida por arrastre. Siguiendo con el cálculo de B, que es la velocidad de eliminación, ya se tiene E y se tiene W, entonces faltarían solo estas fracciones de peso, en donde esta XM básicamente es la dureza presente en el líquido, que es de 500 partes por millón de sólidos disueltos, y esta dureza no debe superar los 2000 partes por millón. Entonces, ya aplicando los respectivos cálculos, se tiene que la velocidad de eliminación es de 0.0855 kilogramos por segundo. Ahora, para el cálculo de M, que es la rapidez de compensación, que es todo el balance total, básicamente es la suma de B más E y W, que los datos ya los hemos calculado anteriormente, el cual da una suma de 0.462 kilogramos por segundo.